Buenas, mi nombre es Alexis Torres Coutinho, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, CRESUT La Concordia. Llevo la materia de Lenguajes y Autómatas 1. Estamos viendo el tema número 1, que es Introducción a la Teoría de Lenguajes Formales. En este video pues hablaré sobre lo que es alfabetos, cadenas y lenguajes y tipos de lenguajes. En este video también vamos a ver qué es cada uno de ellos y algunos ejemplos. Primeramente debemos de saber qué es un alfabeto. Pues un alfabeto es un conjunto de símbolos finitos y no vacíos, cuyos elementos se denominan por letras o símbolos. Es decir, podemos hacer uso de letras de la A a la Z o números del 0 al 9, o al igual de caracteres, es decir, como el punto y coma, paréntesis o diagonal, entre algún otro. ¿Cómo podemos designar un alfabeto? Lo podemos designar mediante la letra sumatoria, que lo voy a poner acá en la pantalla para que sepamos cuál es esa letra. También pues los alfabetos más comunes pueden ser el 0 y el 1, que sería un alfabeto binario, o de la A a la Z en minúscula, que sería un conjunto de letras minúsculas, o de igual manera el conjunto de caracteres, también llamado ASCII. Como mencioné, ¿verdad?, que con la letra sumatoria podemos designar un alfabeto. Pues un alfabeto, es decir, también es un conjunto de palabras en las cuales se va formando cuando agregamos pues los letras o dígitos o caracteres. Igual vamos a hablar sobre cadenas. Ahora vamos a hablar sobre cadenas. ¿Qué son las cadenas? Las cadenas son igual, o también se le puede llamar palabra, porque es la cantidad es la formación de los símbolos que se van agregando a las cadenas. Es decir, podemos agregar un número, un dígito, o una letra, o un caracteres. También, como mencioné, se le puede denominar como palabra, porque es un conjunto de símbolos, ¿verdad? Entonces también puede ser una cadena finita, es cuando es la combinación de símbolos y se va haciendo mucho más largo. Al igual que existe una cadena vacía. Una cadena vacía pues es una cadena de caracteres cero, es decir, que no tiene ningún símbolo dentro. Entonces es una cadena vacía. Igual se puede designar por la letra lambda. Igual lo voy a poner acá para que sepamos cuál es la letra lambda. Con esa letra podemos designar una cadena vacía. Ahora, si hablamos de longitud de cadenas, pues es la cantidad de símbolos que hay dentro de una cadena. Es decir, en la cadena vacía, pues su longitud sería 0. ¿Por qué sería 0? Pues porque no tiene ningún carácter o ningún alfabeto, ninguna letra. Es decir, pues es de caracteres 0, como dice la descripción. Entonces, en una cadena, ya que tiene símbolos o letras, pues ahí sí, es la suma de los símbolos que hay dentro de esa cadena. Por ejemplo, si en una cadena tenemos A1 y B1, es decir, son 4 símbolos, pues el resultado sería 4. Ahora, si hablamos de concatenación de cadenas, pues es la unión de dos cadenas para hacer una nueva cadena. Nos dice que U y V
si pegamos estos, significa pegar o unir. Entonces es la creación de una nueva cadena, es decir, pegar dos cadenas para que nos dé una nueva cadena. Por ejemplo, si en la cadena 1 tenemos A1 y en la cadena 2 B1, si hacemos la concatenación de esas dos cadenas nos quedaría A1 y B1. Eso significa concatenar, unir dos cadenas para que creemos una nueva cadena. Ahora hablaremos sobre el lenguaje. Un lenguaje es un conjunto de cadenas, cada una de ellas seleccionadas por un signo estrella, donde sigma se determina como alfabeto, el cual se denomina lenguaje. Se puede hacer uso de cualquier cadena siempre y cuando esté formada por símbolos. Asimismo, los lenguajes habituales pueden determinarse como un conjunto de cadenas, es decir, por la forma de hablar, porque son la formación de palabras. Ahora vamos a ver los tipos de lenguajes. Como tipos de lenguajes tenemos los lenguajes declarativos, es decir, un lenguaje de orden, dominados por una sentencia que expresan lo que hay que hacer en vez de cómo hacerlo. Otro tipo de lenguaje sería el lenguaje de bajo nivel. Este lenguaje depende totalmente de la máquina. Eso quiere decir que el programa que se cree con ese tipo de lenguaje no puede emigrar ni se puede utilizar en otra máquina. Otro tipo de lenguaje sería el lenguaje máquina. Este lenguaje ordena a la máquina las operaciones fundamentales para su funcionamiento. Una desventaja de este lenguaje es que es muy difícil de usar y que sus líneas de código son muy largas. Entonces, para encontrar un error, pues sería muy difícil, ya que sus líneas de códigos pues son muy largas. Otro tipo de lenguaje es el lenguaje ensamblador. Este lenguaje es derivado del lenguaje máquina y está formado por abreviaturas de letras y números llamados mnemotécnicos. Para terminar los tipos de lenguajes, vamos a hablar sobre el lenguaje de alto nivel. Estos lenguajes están más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Estos lenguajes son dirigidos para resolver problemas mediante el uso de estructuras dinámicas de datos. Bueno, pues en todo este video vimos, ¿verdad?, qué fue las cadenas. Primeramente, ¿qué fue un alfabeto?, ¿verdad? Es un conjunto de símbolos finitos, los cuales los símbolos pueden ser números, letras o caracteres. De igual manera, sobre cadenas, ¿qué es una cadena vacía?, ¿verdad? Que es una cadena que es de caracteres 0. Y de igual manera una cadena, pues también conocida como palabra, pues porque es un conjunto de símbolos, ¿verdad? La concatenación, la longitud de cadenas, pues es la suma de cada símbolo que hay dentro de una cadena. De igual manera la concatenación, aprendimos, ¿verdad?, que uniendo V, que significa pegar, entonces es la unión de dos cadenas para formar solo una cadena. De igual manera aprendimos que es el lenguaje, ¿verdad?, y los tipos de lenguajes, como el lenguaje de bajo nivel, alto nivel, el lenguaje ensamblador, de todos ellos. Aprender esto me va a ayudar a mí como estudiante, pues poder realizar las actividades que vienen más adelante en la materia. Muchas gracias por su atención.